qué equivocados estamos. Yo diría que no tenemos idea de ni siquiera el 1%. Yo a lo mejor yo muchísimo menos de lo que realmente Cristo hizo por nosotros. No tenemos idea del plan perfecto de Él para nuestras vidas. Nos esforzamos muy poco para comprender acerca de ese misterio. Y empleamos tanto tiempo en tantas cosas que, como decíamos en el grupo de conexión, al final es como uno. ¿Os acordáis? El grupo que estamos viendo en Eclesiastés. Vanidad. Y en algunas versiones pone. Muchos de nosotros, como dijo la pastora Sara la semana pasada, hemos construido un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y todo lo que sabemos de Él es lo que nos cuenta. Como comentó Job, antes te conocía, a ver, estoy parafraseando, ¿vale? Antes te conocía por lo que me decían, y me hice una idea de ti según lo que me han dicho, pero ahora te conozco en persona y sé quién eres. Job tuvo que pasar lo que pasó para darse cuenta de quién era verdaderamente Dios. Es impresionante cómo los creyentes se hacen más fuertes a través de las adversidades, a través de las pruebas. ¿Sí o no? ¿Cuántas pruebas hemos tenido y hemos salido más fuertes que nunca? Y creíamos que no vamos a salir de estas. A veces me da la impresión que necesito padecer algo para aferrarme a Dios. ¡Wow! Y fue meditando acerca de eso que llegué a la conclusión que me falta mucho por llegar a ser un siervo inútil. Porque la Biblia dice que si hago todo lo que el Espíritu Santo me dice que lo haga, soy un siervo inútil, ¿verdad? Si yo hago todo, ¿sí? Como todavía no hago todas las cosas, me faltan muchas por hacer. No soy un siervo inútil, ni siquiera inútil. A lo mejor seré, como dijo un pastor una vez, aprendiz de siervo inútil. Y en ese camino estamos. Ahora bien, veamos 1 Corintios capítulo 2 y estaremos leyendo del versículo 6 hasta el 7. 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 y 7. Dice así: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria al final, aún antes de que comenzara el mundo. El misterio de Dios. Me siento tan pequeño e insignificante cuando me encuentro con pasajes como estos. Solemos decir que el plan de Dios es perfecto, siempre. Pero para que algo sea perfecto, debemos estudiarlo, compararlo, meditarlo, comprenderlo y llegar a la conclusión que simplemente después de haber analizado con todo eso, no he encontrado defectos y tampoco imperfecciones. ¿Sí o no? Yo pensé que mi esposa era perfecta. Mañana cumplimos 13 años desde que nos hemos juntado. Y después de todo ese tiempo he llegado a la conclusión que no es así, que ella no es perfecta. Y seguro que ella tiene la misma idea de mí. Ella piensa lo mismo de mí. Pero para llegar a esa conclusión,
he tenido que relacionarme con ella día tras día. O sea, si no nos esforzamos para comprender el plan perfecto de Dios, no podemos decir que el plan de Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque no nos relacionamos con Él. No leemos su palabra. Y solo hacemos 3 oraciones fijas al día. ¿Cuáles son? Señor, gracias por el desayuno, gracias por la comida y gracias por la cena. Esas son las oraciones fijas que hacemos al día. ¿Cómo podemos decir a la ligera que el plan de Dios es perfecto? Con ese tipo de relación, con ese tipo de entendimiento, de comprensión. ¿Decimos que el plan de Dios es perfecto por lo que nos dicen o por lo que vivimos? A lo mejor nos falta tiempo, decimos, ¿verdad? Pero no. Si tuviéramos más tiempo, lo llenaríamos con cualquier otra cosa, menos con pasar tiempo con Dios. Os aseguro. Pero sí, mis hermanos, con el poquísimo entendimiento que Dios me ha concedido, te puedo asegurar que el plan de Dios es perfecto. Y quiero decirte por qué en esta mañana. Para entender la analogía que os explicaré, usaremos 3 atributos de Dios. Y estos son el amor, la justicia y la ira. ¿Conocías estos atributos de Dios? ¿Los 3? ¿La ira también? Empecemos con el primer atributo, el amor. El amor es un atributo de Dios. Eso significa que Él no tiene o contiene amor. Dios es amor en su esencia. Podríamos decir que es un compromiso a largo plazo en promover el bienestar de otros en todos los sentidos posibles y dar de sí mismo y de sus recursos para lograr ese fin. Veamos 3 ejemplos prácticos, hay otros más, de la demostración del amor de Dios para nosotros, pero veremos 3. El primero es amor universal, y eso lo encontramos en Juan 3, 16 y versículo 17. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Muchos de nosotros tenemos ese texto memorizado, ¿verdad? Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El segundo ejemplo es el amor incondicional, y lo encontramos en Romanos 5, en versículos 6 y 7. Romanos capítulo 5, versículos 6 y 6, de 6 al 8, perdón. Del versículo 6 al 8. Dice así: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y el tercer ejemplo que vemos acerca del atributo de Dios del amor, ejemplo práctico, es el amor salvador. Y lo encontramos en Tito capítulo 3 y del versículo 4 al 5. Dice así: el amor salvador. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas
que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Ese es el atributo del amor. Y hemos visto 3 ejemplos prácticos acerca del amor. El amor universal, el amor incondicional y el amor salvador. Ahora vamos al atributo de la justicia, ¿vale? La actitud de Dios, la rectitud de Dios, la consistencia o consecuencia de su carácter, su fidelidad y su propia naturaleza, su misma salvación, justicia. Esos son algunos conceptos que están dentro de ese concepto del atributo de la justicia de Dios. Justicia, en referencia a Dios, quiere decir que Él es fiel a sí mismo, a su propia naturaleza. Esto es el fundamento para afirmar su fidelidad y su fiabilidad. Su mismo carácter divino establece la norma de lo justo. ¿Qué es justo o qué no es justo? Podemos tener puntos de vista diferentes, pero para Dios la justicia es una. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Nuestro Dios sigue siendo justo desde siempre. Su justicia siempre nos ha marcado la dirección. Su mismo carácter divino establece la norma de lo justo, bueno y correcto. Y Él siempre actúa de acuerdo con lo inherente en su carácter. Entonces podemos fiarnos de Dios porque Él no cambia. Permanece firme. Otros pueden fallarnos, pero Dios no cambia. No hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago 1:17. Podemos creer que sus promesas y aventurarnos todo por su palabra, porque fiel el que nos llamó y el cual hará eso en nosotros. 1 Tesalonicenses 5:24. La justicia implica fiabilidad. Cuando tú ves a alguien que es justo, yo sé que ninguno de nosotros tenemos, pero seríamos capaces de dejar $1.000.000 en la mano de esa persona, porque confiamos en ella, porque es una persona justa. Y eso lo entregamos todo. Podemos entregar todo en ella, que sabemos que ella, a lo mejor se lo entregamos para repartir a la persona, lo repartirá de forma justa. ¿Por qué? Porque comprendemos que esa persona es de fiar. Y con respecto a la justicia, vemos dos puntos: la imperativa y la castigadora. Vamos primero con la imperativa. Justicia como mandato. Romanos 7:12 dice: la ley y la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Los 10 mandamientos reflejan la justicia que Dios demanda de nosotros, del ser humano. La justicia castigadora. Justicia como juicio y castigo. Daniel 9:14 dice: el Señor no dudó en traer sobre nosotros esta calamidad, porque el Señor nuestro Dios es justo en todo lo que hace, y aún así no obedecemos. Como Dios es siempre fiel en su propia naturaleza, no puede tolerar el pecado. Tiene que tomar medidas adecuadas para corregirlo. Romanos 2:5 dice: pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. La ira de Dios es la evidencia de su justicia. Por ser como es, reacciona en contra del pecado. Vamos ahora con el último atributo, y es importante que nosotros
prestemos atención tengamos esas bases aseguradas para entender lo que voy a decir más adelante, ¿vale? Eso va tengo que transmitir eso para que nosotros podamos entender en profundidad lo que Dios hizo por nosotros, ese misterio de Dios. Así que vamos con el tercer y último atributo, que estamos cogiendo como ejemplo. Recordad que Dios no tiene solo estos tres atributos, sino que otros más, pero hoy hemos elegido esos tres para compartir acerca de esta reflexión. La ira. Su ira es personal, no simplemente una fuerza impersonal. Charles Dodd decía que la ira de Dios es como el funcionamiento de la ley de causa y efecto, algo impersonal y mecánico, como las leyes de la física. Pero bíblicamente hemos de entender que Dios se opone personalmente a todo lo que sea degradante a las personas, o sea, todo lo que hace con que separar, o sea, el pecado. Dios es la acción de Dios acerca de esa persona malvada, como vemos muchas veces en los salmos. Es la acción de Dios, es su ira. La ira es la acción de Dios contra el pecado. Es decir, todo lo que se oponga a su voluntad de perfeccionar su imagen en nosotros. ¿Sí? Dios odia la maldad y el pecado y actúa para impedir y destruirnos. En la Biblia se caracteriza a través de las acciones de Dios cuando actúa según su justicia punitiva a las descripciones de esa ira escalofriantes para inspirar terror, para ponerse los pelos de punta. Salmo 90:11, capítulo 90, versículo 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Nahum 1:6 dice: ¿quién podrá quedar de pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. Hebreos 12, versículo 29. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y Apocalipsis 16:1 habla acerca de las 7 copas de la ira de Dios. Así que, teniendo en cuenta esos 3 ejemplos y atributos que hemos escuchado y visto, mucha atención en lo que voy a decir ahora. Teniendo en cuenta la muerte de Jesús, os hago la siguiente pregunta: ¿quién ha matado a Cristo? ¿Los judíos, el Sanedrín, los romanos, Pilato, César, Judas? ¿Quién mató a Cristo? ¿Quién mató a Cristo? ¿Nuestros pecados nosotros? ¿Quién? ¿Alguien se deja decir? Cristo lo mató al mismo Dios, que fue el que escribió que tenía que morir por su pecado. Estaba escrito. Fue un plan de Dios. El mismo Dios ha matado a Cristo. ¿Cómo así? Según la ley de Dios, todos los pecados deben pagarse con muerte. ¿Cuál es el salario del pecado? La muerte, ¿verdad? O sea, si has pecado, la consecuencia es la muerte. No hay otra. Es que no hay otra forma de vida. Dios ha establecido esta ley y no hay forma de salir de ella, porque esta ley está establecida bajo su justicia. ¿Os acordáis, no? Lo que hemos visto antes. Dios, un Dios justo, ha establecido estas leyes. Si el pecado te lleva a la muerte, para que no mueras, alguien tiene que morir en tu lugar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, para que sigas viviendo, alguien tiene que morir en tu lugar. ¿Por qué? Porque tú has pecado. ¿Somos todos pecadores? Sí, yo soy. ¿Sí? Entonces, para que yo siga viviendo, alguien tiene que morir en mi lugar.
y antiguamente eran los animales. Según el judaísmo, el único que podía presentar sacrificio de un animal perfecto para todo el pueblo era ¿quién? El sacerdote. Para todo el pueblo, el sumo sacerdote, el que está por encima del sacerdote, cuando entraba una vez al año para presentar ese sacrificio, primero para él porque era pecador, y luego para todo el pueblo, para el pecado de todo el pueblo. Entonces el único que podía presentar ese sacrificio era el sumo sacerdote, o sea, el más alto nivel de los sacerdotes, como si fuera el Sevilla de fútbol, para que lo entendáis. Pero mira lo que viene a decir Hebreos capítulo 7 del versículo 26 al 28. Dice así, Hebreos capítulo 7 del versículo 26 al 28. Hablando acerca de Jesús. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero para sus propios pecados y luego para los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Ahora vamos a ver Apocalipsis 5, el versículo 12, del versículo 12 al 14. Apocalipsis capítulo 5, del versículo 12 al 14. Dice: ellos cantaban en un potente coro: digno el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Versículo 13. Y entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Versículo 14. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se prostraron y adoraron al Cordero. Jesús es el sumo sacerdote por siempre, pero a la vez es el Cordero por siempre. Por eso Él puede presentarse a sí mismo como sacrificio, porque Él vino a ser ese Cordero y el sumo sacerdote que presentaba el sacrificio, pero a la vez Él era el mismo sacrificio. Dios no puede negarse a sí mismo. Por eso es imposible para Él pasar por alto su ley. Si su ley es: el que muere, el que peca, tiene que morir, pues no puede pasar por alto de su justicia, de su ley. El que peca es sentenciado por la justicia de Dios, y la ira de Dios cae sobre esta persona, llevándola a una condenación eterna. Y es aquí cuando entra en escena el amor de Dios, ese atributo que tanto nos fascina, que de tan difícil comprensión,
para entender cómo Dios puede amar. Él nos ama tanto que derramó su ira sobre sí mismo. La muerte de Jesús fue la ira de Dios cayendo sobre Cristo, sobre el mismo Dios, cayendo sobre el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero si Cristo no tuvo pecado, ¿por qué murió al recibir la ira de Dios? Porque ¿qué hemos dicho anteriormente? Que solo mueres, la ira cae sobre los pecadores. Pero si Jesús no tenía pecado, ¿por qué la ira de Dios cayó sobre él? Y él murió. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La ira de Dios solo pudo haber caído a Cristo porque el mismo Dios lo trató como pecador. Y tan solo por eso, pues, Cristo pudo morir. La misma ira de Dios cayendo sobre sí mismo para salvarnos. Cristo muere porque Dios lo trató como un pecador. Porque sin muerte no era posible una reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque iría en contra del atributo de la justicia de Dios. Para que pudiera haber una reconciliación, para que pudiera haber un perdón de pecado, alguien tenía que morir. Y esta persona fue Cristo. El mismo Dios murió para limpiarnos de nuestros pecados. Cristo se presenta ante la muerte sin pecado ni culpa. Y al presentarse sin pecado ni culpa ante la muerte no puede contra él. Y es aquí donde Cristo vence la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no encontró culpa ni pecado en él. Entonces, al vencer la muerte, resucita al tercer día. Hermanos, la ira de Dios venía a nuestro encuentro. Y no había forma de frenarla. Imaginar como un avión o un coche tan rápido, veloz, que venía a nuestro encuentro y dice, es que no puedo hacer nada. Nada de lo que podríamos hacer podía frenar la ira de Dios que venía a todo vapor a nuestro encuentro. Todos estábamos condenados al infierno porque hemos pecado. Estamos condenados a una eternidad lejos de Dios. Hasta que Cristo, nuestro Salvador y Redentor, completa el plan perfecto de Dios. Y toda la ira que venía en nuestro encuentro cayó sobre Jesús. Jesús se llevó toda la ira de Dios. Todos nuestros pecados estaban sobre él. Pero eso no ha terminado con la ira de Dios. El atributo de Dios
uno de los atributos de Dios sigue siendo la ira. Eso no anula la obra redentora de Dios, no anula la ira de Dios. Cristo murió, pero la ira de Dios cayó sobre él, pero también sigue cayendo en todos los seres humanos. Es como que Cristo hubiera abierto un paraguas gigante donde caben todos ahí, todo el ser humano. Todos los seres humanos caben están bajo ese paraguas, pueden estar bajo ese paraguas. Y los que hemos aceptado a Cristo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, es como si estuviéramos fuera del paraguas y la ira de Dios venía a nuestro encuentro a todo vapor, y ahora nos metemos bajo el paraguas de Dios. Y ahora esa ira ya ha caído en Cristo. Gracias a que Jesús ha frenado la ira de Dios sobre nosotros. Porque cuando Dios nos mira, no ve nuestra justicia, y sí la justicia de Cristo. Si Dios trató a Cristo como pecador por nuestros pecados e iniquidades, este mismo Dios nos trata como justos y santos por la obra redentora de Cristo. El mismo Dios que trató a su Hijo, a Él mismo como pecador, ahora nos trata a nosotros como justos y santos, gracias a que nos hemos metido bajo el paraguas de Cristo. Hasta que Cristo se sacrificara por nosotros, no había nada que pudiéramos hacer para huir de la ira de Dios. Pero gracias a que Cristo murió en nuestro lugar, nosotros tenemos una salida. Y la única salida es la que Cristo entre en tu corazón, en la que nos metamos bajo el paraguas de Dios, bajo el paraguas de Cristo. Y solo así podemos ser aceptados como hijos de Dios y vivir una eternidad con Él. Dios te ama tanto que no rehusó quemar el único cartucho que tenía en sus manos, aunque eso le costara la muerte de su propio Hijo. Y eso le llevara a hacer caer toda su ira sobre su propio Hijo. Cerremos nuestros ojos por un momento. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque me has salvado de tu poderosa ira, Señor. Gracias porque nos has rescatado, Señor, aunque no mereciéramos, aunque no hiciéramos nada para ello. Pero un día tú has llegado en nuestra vida y nosotros simplemente te hemos abierto la puerta de nuestros corazones. Y hoy, Señor, tú vives y reinas en nuestras vidas. Y gracias a ese paso que hemos dado, tú, Señor, hoy nos protege, nos cuida. Y gracias a ti, Señor, somos salvados. A Dios le ha complacido reconciliarnos consigo mismo a través del sacrificio de Cristo. ¿Y qué es lo que te complace últimamente? ¿Qué es lo que dedica el ímpetu de tu vida? ¿Sabes qué? El primer paso
Ya lo ha dado Dios. Ahora te toca a ti. Y yo te pregunto, ¿quieres que Cristo entre en tu corazón? ¿Quieres ser salvado de la ira de Dios? Este es el momento. La única salida es esta. No hay otra forma de librarse de castigo eterno. Todos hemos pecado y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. El único camino, la única verdad y la única vida solo la encontramos en Cristo. Si en esta mañana quieres que Cristo entre en tu corazón, si quieres vivir una eternidad con Dios, si quieres aceptar este sacrificio de Cristo en tu vida, si quieres que el Espíritu Santo, el mismo Dios, viva dentro de ti todas las horas del día, todos los días de lo que nos queda de vida, yo te pido que levantes tu mano en señal de aceptar a Cristo en tu corazón. Hasta aquí has llegado. Y este es el tiempo. Ya no queda otra salida. La única salida es Cristo. La única verdad es Él. El único camino es Él. Si quieres que Cristo entre en tu corazón, levanta tu mano. Y de una vez por todas serás salvado de la ira de Dios. Porque todos hemos pecado. Y gracias a Cristo somos considerados justos delante de Dios. Si nos estás viendo a través de YouTube o de algunas de nuestras redes, yo te animo que entre en contacto con nosotros, que pueda hablar con nosotros, y estoy seguro que compartiremos una alegría tan grande contigo. Y seguro que podemos ayudarte también. Si antes de dar ese paso necesitas hacer preguntas, tienes dudas, tienes algo que te impide de dar ese paso, yo te pido que por favor no salgas de aquí hoy si antes sacar esas dudas o esas preguntas que tienes dentro. Dios te quiere para Él, y Él ha pagado un alto precio. Un precio muy alto para que pudieras hoy dar ese paso. Señor, gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias porque no rehusaste, Señor, entregar su propio Hijo para morir por nosotros. Gracias porque, aún sin tener culpa, Señor Jesús, decidiste morir por nosotros, sin merecerlo. Señor, yo te pido que tu misericordia nos ayude, Señor, a ayudar a los demás. Que el amor, el compañerismo, la empatía y tu misericordia reine en nuestras vidas, en esta iglesia, y que tú seas, Señor, alabado por siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.